Comunidad Relatos de la Noche, es un placer para nosotros que nos acompañen de nuevo, que estén esta noche con nosotros listos para escuchar una historia de terror. El relato de hoy nos lo comparte desde el grupo de Facebook del canal, un autor que desea permanecer anónimo, pero al que le agradecemos la confianza de compartir esta experiencia con la comunidad. Sabemos también que tenemos la conclusión de una historia pendiente y esa la podrán escuchar el próximo domingo. Nos vamos con la historia de hoy. Esperemos que nos estén escuchando con un café o con un chocolatito, tapados con una cobija. Esto es Relatos de la Noche. Estimados amigos de la comunidad, hace no más de medio año que descubrí su canal y desde entonces jamás me pierdo ningún video de los que suben. Desde hace tiempo quería escribirles, pero no había podido dedicar un rato a escribir esta historia. Podría contar un sinfín de situaciones que me han sucedido, desde la clásica subida de muerto, hasta ver a una persona que no existía, pero nada como lo que le sucedió a mi hermano, que hasta hoy me sigue causando intriga. Debo aclarar que contaré la historia como la recuerdo, también que es parte de lo que mi propio hermano nos contó. Quiero mantener esta historia en anonimato, así como a sus personajes, solo por discreción. Soy el menor de mis hermanos y, como en casi todas las familias, el mayor es el más idolatrado, y precisamente por eso yo me apegué mucho al mío. Pero cuando las personas crecen, las responsabilidades y los intereses van cambiando, y así sucedió con mi hermano. Ingresó a la prepa, donde comenzó a salir a fiestas con sus amigos, a beber, fumar y obviamente a salir con chicas, y como a todos en algún momento le tocó una decepción amorosa, la cual, junto con el bajo rendimiento escolar, lo llevaron a comenzar a ser un tanto vago y a beber en exceso. Como dejó de estudiar, el castigo por parte de mis padres era que diario debía lavar trastes, limpiar la cocina, barrer, trapear y hacer todas las labores domésticas, lo cual siempre cumplió, diario. Hasta daba gusto llegar de la escuela y ver todo limpio. Una vez él salió y no regresó a casa hasta el otro día, pero en lugar de que mis papás lo regañaran, estaban hablando con él, pero de una manera algo preocupada. Es aquí donde comienzo a contarles eso que supe, por lo que mis padres y mi hermano nos llegaron a contar. Resulta que mi hermano salió de fiesta con dos primos, los cuales tenían la misma edad que él. Uno de ellos tenía una camioneta, la cual usaron para andar de aquí para allá cuando se iban a divertir. No recuerdo por qué, pero al parecer iban de fiesta a otro municipio que está a unos 30 minutos de camino en auto particular, algo lejos a donde vivimos. Dice mi hermano que era de madrugada cuando apenas iban rumbo hacia la fiesta, y justo a la salida del municipio, vieron caminando a un lado de la carretera a un señor que les pareció demasiado raro, pues era un señor chaparrito al que no le vieron la cara y no pudieron definir una edad aproximada. Pero lo particular, lo raro de este señor, es que vestía pantalón y camisa de manta, guaraches, zarape y sombrero. Pero poco les importó porque ellos iban con hambre de fiesta, así que ignoraron esa visión y se dispusieron a seguir su camino. Anteriormente, en esa carretera, no había muchas casas, pues es un camino con zanjas y sembradíos a los lados, hasta que unos 50 metros antes de llegar a un crucero, a un lado, había una pista, la cual todos los domingos se usaba para vuelos de aviones de control remoto a escala. Hoy en día esa pista ya no existe, y lo que hay es un enorme supermercado. Comentó mi hermano que en este punto, en medio de la carretera, esquivaron un bulto tirado. Parecía solo un costal. Tal vez a un desafortunado ranchero se le había caído pastura, zacate o algo de alimento. Al menos eso pensaron, pues, como ya les comenté, era un área de sembradíos y las pocas casas o ranchos que habían ahí tenían todos ganado. Siguieron su camino sin sospechar que el regreso sería una experiencia muy, muy distinta. El rato pasó. No estuvieron mucho tiempo en su destino, por lo cual regresaron 1 o 2 horas después.
Venían algo enfiestados y alcoholizados, pero aún conscientes. Y entonces es cuando sucedió lo que hasta la fecha ha sido lo más macabro que alguien en mi familia ha vivido. Resulta que en el mismo lugar donde anteriormente habían visto este bulto tirado, estaba una persona parada justo al medio de esa carretera de 2 carriles. El tipo estaba de frente a ellos, a unos 5 metros de distancia de la camioneta, pero estaba cubriéndose todo el cuerpo y el rostro. Parecía como si tuviera una cobija. Para que me entiendan mejor, así como cuando los personajes de películas o caricaturas de Drácula hacen el ademán con su capa para cubrirse de la luz, así tal cual, estaba este tipo en esa carretera. Mi primo que iba manejando comenzó a pitarle y a aventarle las luces altas, pero la criatura no se inmutaba en hacer algún movimiento, y me refiero a eso como criatura porque no puedo nombrarlo de otra manera. Después de varios intentos fallidos por hacer que eso se retirara de la carretera y poder seguir su camino, mi otro primo, alentado por sus copas encima, dijo: "Este tipo ha de querer golpes", lo cual animó a mi hermano y al conductor a envalentonarse y seguir el juego y decir: "Sí, vamos a golpearlo si es lo que quiere". Y disponiéndose a hacerlo y bajándose de la camioneta, fueron testigos de cómo esta cosa decidió descubrir su cuerpo. Hasta se me eriza la piel cuando cuento esta parte porque no me imagino la impresión que se han de haber llevado mis primos y mi hermano cuando esto sucedió. Dice mi hermano que cuando se descubrió esta criatura, vieron a un hombre, entre comillas, alto, delgado. Parecía vestir todo de negro, pero cuando se descubrió alzó los brazos hacia los lados, desplegando unas alas. Repito y otra vez recurro al personaje de Drácula para ejemplificar cómo dice mi hermano que mostró sus alas. Así como Drácula muestra su capa, así se mostró este demonio. Esa criatura era completamente calva, con toda su cara y cabeza blanca. De los costados de su cabeza salían unos cuernos, pero no como los cuernos que todos siempre imaginamos, así como de toro, sino eran unos cuernos enrollados, pero que el pico terminaba apuntándose al frente. La borrachera se nos bajó en un segundo del susto, decía mi hermano cuando contaba esta parte. Dice que cuando esta cosa se descubrió y los vio, ellos se quedaron atónitos e inmóviles por la impresión, y que lograron recuperar la conciencia cuando esta criatura soltó una carcajada macabra que jamás habían escuchado y seguramente nunca más querrán volver a escuchar. Mientras esa entidad demoníaca se reía de ellos, abría su boca y sacaba su lengua, la cual increíblemente era muy larga y comenzaba a enrollarse así como los espantasuegras que venden para fiestas, pero de modo invertido, es decir, se enrollaba hacia abajo. Subieron rápido a la camioneta y pisaron el acelerador hasta el fondo para regresar a casa asustados. Aquí quiero hacer un paréntesis porque tiempo después, a pesar de que yo no había visto a esta criatura, de alguna manera trataba de imaginarla. Y en una ocasión, mientras me quedaba a dormir con mi abuela, en la noche, mi tío ponía la mano peluda. Y yo, a pesar de tener miedo, disfrutaba escuchándola. En ese momento, aquella noche, marcó al canal un hombre que comenzó a contar su historia diciendo que, en algún momento de su vida, él pedía tener dinero y demás hasta que se le presentó frente a él Satanás, así lo nombró el señor, y dijo que a pesar de que este ser no le dijo quién era o qué era, le dijo: "Tú sabes quién soy", y decía que nadie era superior a él. El señor de la llamada contó que Satanás le ofreció todo lo que él quería, y cuando quisiera y estuviera seguro de hacer este trato, simplemente pidiera que se apareciera, y así sucedería. A lo cual el señor hasta ese momento no había vuelto a pedir para que se le apareciera. Y comento esta llamada,
porque ese señor describió al diablo con las mismas características de lo que mi hermano y mis primos vieron aquella noche. Y esa no fue la única vez que escuché algo similar. Tiempo después, en ese mismo programa, llamó un chico que narró su experiencia y hasta detalló lo mismo, de que se le apareció un tipo muy blanco, con los cuernos pronunciados y hasta las mismas alas. Cuando yo escuché estos dos relatos, se me lava la sangre al recordar y saber entonces lo que mi hermano y mis primos vieron aquella vez en la carretera, que habían visto al mismo diablo o algo que aparentaba serlo. Regresando aquella noche, cuando aceleraron por esa carretera para huir de la criatura, esta solo se quedó parada ahí. Y luego por el camino se encontraron con el mismo señor viejito que anteriormente habían visto cuando salieron del pueblo. El señor iba caminando en dirección a donde se había quedado esa criatura, pero no se tomaron el tiempo de advertirle a este viejito sobre lo que podría encontrarse más adelante. Su miedo y sus ganas de huir fueron más fuertes. Después de esto sucedieron varias cosas de las que yo no estuve tan enterado, más que nada porque mi hermano ya no nos contó y mis padres no hablaban jamás sobre el tema. Creo que mis padres no querían que nos involucráramos, mis hermanos y yo, en esta situación de mi hermano, y yo no lo lograba entender en ese momento, hasta que ocurrió lo siguiente, cuando comprendí que todo había sido para nuestro bien. Una mañana, mi madre tenía una cita, pero yo no sabía con quién. Pero sus pendientes, el trabajo y el tenerme que llevar a la escuela complicaron aquella mañana. Así que se vio obligada a decirme: hijo, me vas a acompañar, pero no vayas a decirle nada a nadie de a dónde iremos, ni lo que va a suceder ahí. Yo le dije que sí, muy intrigado, y ya vestido con uniforme y con mi mochila, listo para ir a la escuela, porque ya estábamos en la camioneta cuando mi mamá tomó esa decisión. No sé por qué me resulta tan difícil recordar, pero no me acuerdo el camino que tomamos. Solo recuerdo que al llegar, mi mamá se detuvo y estacionó frente a una casa muy humilde, y justo antes de abrir la puerta, volteó a verme, y haciendo un ademán con su dedo señalándome y casi clavándomelo en el pecho, me dijo muy seriamente y algo nerviosa: ya te dije, nada de contar sobre esto. Esas palabras ahora me habían puesto a mí más nervioso que a ella. Mi madre tomó una bolsa con varias cosas que no logré distinguir, pero vi ahí una foto de mi hermano y unas velas. Ingresamos por un lado de una casa en un pasillo, la cual nos llevó a un patio trasero donde había una choza. Sí, así parecía. No era una habitación normal ni nada. Solo recuerdo que era una choza que se veía hecha de madera, palos, troncos, y su techo era de paja, o al menos así parecía. Me resultó raro que al llegar vimos como a 10 personas, adultos y adultos mayores. Yo era el único niño ahí. Digo que me resultó raro porque era una mañana muy fría, de hecho con llovizna. De esas mañanas muy agradables para solo tomar chocolate caliente y ver películas. Nada de salir a la calle. Yo creo que regularmente los señores adultos evitan salir a la intemperie estos días por sus riesgos a enfermarse, pero parecía que todos ellos tenían una urgencia de pasar a ese lugar. Enseguida que llegamos debíamos hacer fila para pasar, y entonces nos sentamos en unas banquitas hechas con troncos para esperar nuestro turno. A los 10 minutos aproximadamente, la puerta de esa choza se abrió, y salió una anciana y detrás de ella una señora que la despedía, y le decía que se cuidara y tuviera un buen día. No recuerdo cómo le nombraban a esta señora, su nombre verdadero mucho menos. Solo recuerdo que era un apodo con el nombre de un animal, pero en femenino. Enseguida, la señora dijo: el siguiente, por favor.
y se inclinó hacia un señor que estaba en el primer lugar de la fila. Pero entonces volteó a ver a mi mamá y dijo: «No, espere por favor. Usted, adelante, pase». Yo no sabía por qué estábamos ahí ni por qué nos había priorizado ante esas otras personas. Solo recuerdo que eso me puso más nervioso. Fue raro porque en cualquier otro contexto yo creo que las personas se hubieran molestado y con justa razón, pues ellas ya habían esperado para poder pasar. Sin embargo, las personas parecían entender el por qué la señora nos había pasado antes y no se enojaron ni nada. Solo se nos quedaron viendo como con mucha curiosidad. Entrando a la choza, lo primero que vi fue una mesa de madera al centro. Parecía muy vieja y muy improvisada. Todo en ello parecía como hecho por alguien incivilizado. No sé si era parte de que debía ser así por el trabajo de la señora, pero repito, todo era demasiado humilde. Muchas velas por todos lados, hierbas de varios tipos, fotos, frascos con líquidos. ¿Trajo la foto de su hijo?, preguntó la señora. Y mi mamá respondió que sí, y la sacó del bolso. La señora la tomó y la miró. Y no pasaron ni 5 segundos cuando una seriedad inmensa invadió su rostro, y con movimientos de prisa dio la vuelta a la mesa y comenzó a agarrar varias cosas, mientras apurada le dijo a mi mamá: «Es mejor que su muchacho no esté presente. Mejor dígale que nos espere afuera». Mi madre, con cara entre tristeza y preocupación, asintió y me tomó de la mano y me encaminó hacia afuera de la choza, agachándose frente a mí con un rostro preocupado, casi queriendo llorar. Me dijo: «Mijito, espérame aquí, ¿vale? No te vayas a salir para nada. Ahorita salgo y te compro un guarache para comer». Me lo decía como con ganas de tranquilizarme y hacerme creer que todo estaba bien y que no pasaba nada, pero a estas alturas yo ya sospechaba que algo muy malo estaba sucediendo. Yo solo le dije que sí mientras ella me daba un beso en la mejilla. Se levantó y mientras cerraba la puerta alcancé a escuchar algo. A su hijo se lo querían llevar al otro mundo. Iban por los 3, pero en especial por su hijo. Un miedo terrible invadió mi cuerpo. Los escalofríos se hicieron presentes y con ganas de llorar me senté en una banquita, mientras los señores y señoras a mi alrededor me veían como con solidaridad. Esas personas no habían escuchado lo que dijo la señora, pero supongo que otra vez entendían que había algo muy serio en nuestra situación. Tal vez por eso me veían así, hasta que un señor no tan grande se me acercó y me preguntó: «Joven, ¿cómo se llama usted?». Le respondí y el señor empezó a hacerme plática para tranquilizarme y quizás distraerme mientras esperaba a mi mamá. No recuerdo de qué tanto hablábamos, pero como 20 minutos después salió mi madre. Me hizo señas con su cabeza y dijo: «Ven». Corrí hacia ella y la abracé, mientras la señora le daba algunas indicaciones y le envolvía unas veladoras y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Le dio las cosas, mi mamá le agradeció y la señora solo se me acercó, tocó mi cabeza y me dijo: «Cuídate, niño», mientras me sonreía con una actitud amigable. Recuerdo que en la casa de noche había una hora en la que mis padres y mi hermano se quedaban solos en la sala. Él se ponía a rezar, creo, hincado frente a la imagen de la Virgen, y al terminar prendía una veladora frente a ella. Nunca supe si era una especie de ritual o si mis padres igual intervenían. Solo recuerdo que a la mañana siguiente las veladoras amanecían quebradas, acabadas y como con un lodo negro. Así fue durante las 2 semanas siguientes. Lo curioso es que conforme pasaba el tiempo, las veladoras iban cambiando por las mañanas. De repente ya no amanecían quebradas ni acabadas por completo, sino a la mitad, pero con tierra negra. Y así fue sucediendo progresivamente. De repente la tierra que aparecía se hacía más gris y la veladora se consumía cada vez menos.
hasta que de repente estas ya amanecían de manera normal. Ahora que recuerdo, nunca supe qué sucedió con esa imagen de la Virgen. Tal vez solo se la habían prestado. Al final, dicen que en efecto, el diablo, ese diablo, se quería llevar al otro mundo a mi hermano. Y el señor de atuendo de manta y sombrero era un ángel que cuidó de mi primo y mis hermanos, de sus almas. Eso fue lo que dijo la señora. Desde entonces creo que mi hermano ya no le teme muchas cosas y cómo hacerlo después de haber vivido algo así. Es muy difícil que cuente esta historia, pero pensé que sería interesante compartirla con ustedes, con este canal, y esperaba que les resultara interesante. Cabe mencionar que evidentemente sería mucho más interesante si mi hermano lo hubiera escrito, pero como les comenté, yo conté lo que sé y lo que recuerdo. Seguramente él tiene muchos más detalles y cosas que sucedieron y que yo no sé, pero no me atrevo a preguntarle o pedirle que me lo cuente. De hecho, estoy compartiendo esta historia sin que él lo sepa, y desconozco si es fan de Relatos de la Noche, así que si llega a escuchar esto, le ofrezco una disculpa, pero le pido también que entienda que lo hice con afán de compartir la experiencia y aportar un relato al canal. Muchas gracias por leerme, y si la llegan a subir, muchas gracias por escucharme. Comunidad, muchas gracias por escucharnos y por llegar hasta el final de este relato. Aprovecho ahora que estamos en confianza para comentarles que debido al trabajo saldré de México las próximas 2 semanas. Vamos a estar visitando 3 países por ahí, pero no se preocupen, esté donde esté, voy a ver la forma de seguir publicando relatos sin falta en los días que ya quedamos. Les recuerdo también que si quieren seguirme en este viaje, donde como siempre voy a aprovechar para traer alguna historia para el canal, pueden seguirme en Twitter o en Instagram como @upolch, en la red social que ustedes prefieran y utilicen. Recuerden que estas 2 cuentas no son centradas en el tema que manejamos en este canal. Mi Instagram, por ejemplo, es para mi trabajo como fotógrafo, pero en las historias les estaré compartiendo videos y bueno, en Twitter siempre es la mejor herramienta para poder interactuar con ustedes, para platicar con ustedes, incluso de otros temas muy diferentes, y siempre compartirles en qué ciudad estoy y qué andamos haciendo, en qué proyecto estamos trabajando. Nos escuchamos todavía aquí en México el próximo domingo para concluir el especial de la semana pasada. Esto fue Relatos de la Noche.